Unidad 4. El derecho administrativo. Derecho administrativo es el conjunto de normas de derecho público interno que regulan toda actividad del Estado producida en aplicación del procedimiento administrativo. Esta, que es la concepción jurídica, es una de las definiciones más exactas y precisas de lo que es nuestra asignatura, y nos conduce precisamente por todas las actividades, ya sean como acciones o ya sean como entes de la administración pública. Además de esta, podemos referir otra concepción que resulta relevante a la hora de estudiar nuestra materia, viéndola como la disciplina jurídica que regula toda actividad estatal que se relacione con los elementos esenciales del proceso de administración, valga decir, la planificación, la programación, la organización, la dirección, el control, las sanciones disciplinarias y las correctivas. Esta definición, que se enfoca ya en la parte administrativa, también resulta compleja y completa a la hora de entender a nuestra materia. Si pretendemos acercarnos más a aquel al cual regimos, es decir, la administración pública, podemos tomarlo como un conjunto orgánico de entes. Y estaremos hablando de que el derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas de derecho público interno que regulan la organización y funcionamiento de los órganos administrativos y sujetos estatales, subordinados y en relación de tuición respecto de los órganos del poder público y las relaciones de estos para con los administrados. Vamos a resumir de pronto el espíritu de todos estos en definir al derecho administrativo como al conjunto de normas jurídicas de derecho público interno que regulan la organización y funcionamiento de la administración pública. De pronto, acercándonos más a la definición jurídica, alcanzamos una noción conceptual que resulta prudente y adecuada para el estudio de esta asignatura. El derecho administrativo tiene un proceso evolutivo bastante largo, porque si bien es cierto que nace en la época de la antigüedad, cuando ya la gente empieza a organizarse y a administrar lo que significa su propia organización social, como rama jurídica encuentra sus fundamentos inmediatos, es decir, los contemporáneos, en lo que se conoce como Estado de Derecho y como principio de legalidad. Si vamos a ser más estrictos dentro de lo que significa la evolución histórica de nuestro campo de estudio, tenemos que remontarnos hacia la época antigua, al derecho romano, donde vamos a encontrar los principios de presunción de legitimidad, la ejecutoriedad y la jerarquía administrativa. Esta evolución que se otorga precisamente a las autoridades que van a desarrollar sus actividades, sus acciones en beneficio de la población, van evolucionando con el tiempo, revestidos precisamente de esa legitimidad, de esa coercibilidad y de muchos otros factores que hacen a la gestión pública posible, y llegan a un momento en el cual se estandarizan en lo que significa una acción de pronto coercitiva que inclusive pueden tener las autoridades en épocas posteriores como la Edad Media, surgiendo nociones de Estado que evolucionan con el paso del tiempo y que van a dar surgimiento a figuras como lo que se conoce como el Estado de Policía, en la cual se habla de la supremacía y el poder ilimitado del príncipe para, supuestamente al menos, procurar siempre el orden público y prever un bienestar colectivo. Sin embargo, este Estado de Policía estaba revestido de irresponsabilidad de los actos del príncipe. Es decir, si es que esta autoridad pública se equivocaba, no podía reclamarse, porque se supone realizaba sus acciones en beneficio de la colectividad. Al realizar esto, existía una automática supresión de los derechos subjetivos de las personas, es decir, de los administrados. Cuando los monarcas caen a través de los procesos revolucionarios, tales como la Revolución Francesa principalmente, la Revolución Inglesa y posteriormente incluso el golpe a las colonias con lo que significaría la Revolución Norteamericana, emerge una nueva visión dentro de lo que son las doctrinas jurídicas. Así pues, surge el Estado de Derecho y el principio de legalidad. El Estado de Derecho se establece bajo este principio precisamente cuando se habla de la separación de poderes o de funciones públicas, cuando se habla de la consagración de los derechos y garantías de las personas frente y en oposición a los actos del poder público.
No podríamos comprender lo que es derecho administrativo contemporáneo sin identificar la importancia y la relevancia de la separación de funciones y del reconocimiento de derechos de los administrados frente a los actos de la administración estatal. Antes de la Revolución Francesa y del Estado de Derecho, que obviamente implica el sometimiento de los órganos del poder público a la Constitución y a las leyes en pro de lo que es el bienestar común, el Estado estaba personificado en el príncipe, en el monarca, aquel que era considerado legibus solutus, que es el que hacía y decidía las leyes, el que impartía justicia y, por supuesto, no rendía cuentas a sus súbditos. Por ende, cuando el Estado se organiza, le quita el poder a aquel que detentaba toda la soberanía y la distribuye entre los ciudadanos. Al conseguirlo, por supuesto, nos encontramos con que la división de ese poder va a fragmentarse en los poderes que hoy conocemos: legislativo, ejecutivo, jurisdiccional, y en el caso boliviano se le ha incluido el electoral, que garantizan o pretenden al menos hacerlo una gestión pública en la cual no existan abusos. Este sometimiento consigue invertir la pirámide y la gestión pública queda más bien sometida al derecho, un derecho abstracto emitido precisamente para controlarlo. En el caso de lo que es la gestión pública plenamente, regido al derecho administrativo, sin exclusión, por supuesto, de las otras ramas jurídicas que también pueden participar dependiendo del área correspondiente. Estas adecuaciones, esta inversión de la pirámide, ha tenido diferentes variaciones y matices en los distintos países en los cuales ha estado ejecutándose ese cambio histórico. Y dos son los sistemas que han surgido precisamente en lo que significa la imposición de esta nueva visión. Uno es el sistema francés o de régimen administrativo y el otro el sistema inglés o también conocido como Rule of Law. El sistema francés o de régimen administrativo habla de que la administración pública se encuentra sometida al derecho administrativo y no a la ley civil o derecho común. Es decir, especifica que para todo lo que significa la gestión pública debe existir un sometimiento a una rama específica de lo que significa las leyes. A estas les llamamos derecho administrativo. Si bien este sistema reconoce que los administrados se encuentran en un cierto grado de inferioridad respecto de la administración, trata de garantizarles a los administrados ciertas garantías para que ellos puedan defenderse o acusar también, de ser el caso, ante un ente abstracto como el Estado. Las controversias que por supuesto podrían suscitarse a través de lo que significa los daños, los perjuicios o las diferencias sencillas que puedan existir entre los administrados y todos los entes públicos serán, a través de esta propuesta, de conocimiento o competencia de tribunales administrativos independientes del Poder Judicial que puedan gestionar precisamente a un ente tan especial como el Estado para garantizar a los administrados también una igualdad de condiciones. El otro sistema, el sistema inglés o del Rule of Law, nos habla de que la administración pública sí está sometida al derecho privado o la ley común, lo que ellos denominan Common Law. La legalidad de la actividad administrativa es controlada por tribunales ordinarios que forman parte del Poder Judicial. Es un sistema conocido como judicialista. Las normas aplicables en este caso, los procedimientos que se realizan, no serían los mismos que se rigen para las controversias entre particulares, diferenciando las relaciones de la administración y los particulares, que están reguladas por el derecho privado y que estarían en este caso reguladas por un derecho administrativo. Es decir, existen tribunales ordinarios que son parte del esquema judicial en general, que conocen a través de normas específicas las causas con el Estado. Existe un sistema mixto, tal el caso de la lógica italiana, en el cual coexiste la jurisdicción general en sede administrativa, es decir, en el ente público, y una jurisdicción especial en una sede judicial. El país nuestro, Bolivia, asimila el sistema judicial, establece los procedimientos administrativos y un principio de control judicial por el cual el poder jurisdiccional controla la actividad de la administración pública conforme a la Constitución y las normas legales. Este es el esquema que se ha llegado acá
de herencia también, que es una lógica que ha tomado como asumir lo que ha recibido de las épocas en las que hemos sido conquistados por una visión occidental, incluso en lo jurídico. Las fuentes del derecho administrativo, tal cual las fuentes en diferentes otras ramas, nos hablan por la constitución política del Estado como la norma más amplia y la norma mayor, la norma madre, pasando por las leyes formales, las leyes materiales, que son los decretos y resoluciones, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, e incluye una fuerte carga también de circulares, instructivos, memorándums y toda otra forma en la cual la gestión pública se organiza.